¿Pagamos más impuestos que otros países? ¿Cómo habría que medirlo? ¿Por el volumen total de la recaudación fiscal? ¿Habría que medirlo como porcentaje del PIB? En este vídeo indagamos un poco sobre estas cuestiones, introduciendo el concepto importantísimo de esfuerzo fiscal. Lo primero que hay que decir es que el esfuerzo fiscal es un concepto distinto a la presión fiscal. Y son conceptos distintos, para empezar, porque sencillamente la definición es distinta. La presión fiscal son todos los ingresos tributarios partido por el Producto Interior Bruto, y el esfuerzo fiscal es la presión fiscal dividido por el PIB per cápita. Entonces el esfuerzo fiscal es una medida mucho más fina, más delicada, y viene a reflejar el hecho de que una persona, por ejemplo, que ingrese 1 millón de euros y tenga que pagar el 50% como impuestos, pagará una barbaridad de impuestos. Sin embargo, el estrés que le supone tributar ese medio millón de euros es menor que una persona, por ejemplo, que tiene los recursos muy escasos y además le hacen pagar impuestos. Vamos a verlo con un ejemplo numérico muy sencillito. Vamos a suponer que tenemos una presión fiscal del 30%, que es lo mismo que suponer que tenemos un solo impuesto sobre la renta, por ejemplo, con un tipo proporcional del 30%, y vamos a suponer que tenemos una renta baja, una media y una alta, 50, 75 y 100. Con ese 30% de tributación tendríamos que los ingresos fiscales en el primer caso serían 15, 22,5 en el segundo y 30 en el tercero. La renta disponible que queda, que sería la renta bruta menos el impuesto que se paga, pues en el primer caso sería 35, 52,5 y 70. Y finalmente el esfuerzo fiscal sería la presión fiscal, que es siempre 30, dividido por la renta per cápita. En el primer caso tendríamos 0,6, en el segundo 0,4 y en el último 0,3. Es decir, en todos los casos la presión fiscal, el tipo impositivo, es un 30%, pero el esfuerzo que se hace para pagar ese 30% de la renta difiere de unos casos a otros. De hecho, en los más pobres ese esfuerzo es mayor. Esta persona, aunque solo tributa 15 euros, pero le supone un esfuerzo el doble de grande que a esta otra persona que tributa justo el doble. Es decir, para la misma presión fiscal, si la renta es doble, el esfuerzo fiscal es mucho más pequeño, es la mitad. Esto es muy interesante porque si nos fijamos en la renta alta, la renta es doble, lo que ingresa el sector público es también el doble, es decir, el sector público tiene más recursos, con lo cual puede proveer más servicios públicos o mejores, pero es que además la renta disponible que le queda al sector privado también es doble, es decir, todo el mundo tiene más en un mundo rico. Podemos hacernos otra pregunta, y es ¿qué tenemos que hacer para que en el caso de la renta alta tengamos el mismo esfuerzo fiscal? Bueno, pues la solución es duplicar la presión fiscal. Si duplicamos la presión fiscal de la renta alta respecto a la más baja, entonces tendremos el mismo esfuerzo fiscal. Y lo interesante de esto es que los ingresos fiscales son muchísimo mayores que antes, pero es que todavía el sector privado, es decir, la renta disponible, todavía es mayor que en el caso de la renta baja. La moraleja es que cuanto mayor son los recursos disponibles, más se puede tener de todo. Esto es lo que hace que cuando viajamos a países ricos, las ciudades están mejor cuidadas, el campo está mejor cuidado, hay más servicios públicos, más servicios privados, más de todo. Bueno, y os estaréis preguntando, pero bueno, ¿y esto tiene alguna correlación con la realidad? Pues la respuesta es que sí. Si comprobamos este mapa en el que tenemos los ingresos procedentes de impuestos sobre el Producto Interior Bruto, esta sería una medida de la presión fiscal. Podemos ver, por ejemplo, cómo en Europa los países nórdicos tienen una presión fiscal más alta, por regla general, que en el sur. Francia, por ejemplo, destaca con un 47,3 sobre prácticamente todos los demás. Tradicionalmente es así. La que más quizá es Dinamarca con un 48%. Si nos vamos a otros continentes como América del Norte, pues tenemos que Estados Unidos es más bajo, Canadá es más alto, México es muy muy bajo. En otros países como Sudamérica, Brasil, Argentina, etcétera, son porcentajes también más bajos por regla general. Si ahora miramos el esfuerzo fiscal, podemos ver
cómo los países nórdicos, que eran los que más presión fiscal tenían, no son los que más esfuerzo fiscal están soportando. De hecho, si nos fijamos, Francia, por ejemplo, tiene un esfuerzo fiscal más pequeño que España, con una presión fiscal mucho más alta. Y por aquí incluso tenemos, de los países nórdicos, los tenemos con un esfuerzo fiscal mucho más bajo. Dinamarca era el que más presión fiscal tenía de Europa y sin embargo tiene un esfuerzo fiscal mucho más bajo. Con esto vemos que los países más ricos en muchos casos soportan esfuerzos fiscales más bajos. La moraleja es, los países ricos tienen siempre ventaja.